100.000 vacunas Moderna con la fórmula actualizada para la temporada 2026. Estamos hablando de vacunas contra el COVID-19. Luis Cousirat, director del programa ampliado de inmunizaciones, confirmó que el cargamento llegará luego de algún retraso logístico. La distribución e inicio de la vacunación será de manera inmediata en todo el territorio, aunque los biológicos van a estar disponibles para cualquier ciudadano. La campaña va a priorizar a la población de riesgo con mayor tendencia a desarrollar formas graves del COVID. El enfoque principal estará en adultos mayores de 60 años, pacientes con factores de riesgo como diabetes, cardiopatías o tratamientos inmunosupresores. Las autoridades recomiendan la aplicación de estas dosis para las personas que requieran viajar también al extranjero. Bueno, 6:14 de la mañana y atención con el calendario de pagos que ya está en este mes de mayo, ya se publicó y ahí lo tenemos. Este viernes, mañana, arranca el programa de pagos de salarios y beneficios sociales que corresponden a este mes de mayo, elaborado como siempre por el MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público y dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado, del Viceministerio de Administración Financiera. Y es como sigue, como lo tienen en pantalla. Mañana viernes empiezan a cobrar los veteranos, adultos mayores y pensionados. Estos pagos continúan el lunes 25 y le toca a los jubilados del sector estatal. Y el martes 26, funcionarios administrativos, personal de salud. Para el miércoles 27 se va a pagar a las fuerzas públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones. El jueves 28 le toca al sector educación y también a las universidades. Y el viernes 29 se pagaría a los servicios personales pendientes. Porque continúa su juicio oral, por cierto. Estamos hablando de Gustavo Rodríguez, el exintendente de San Pedro del Ecuamandillú. 8 implicados más, aparte de Gustavo Rodríguez, están enfrentando este juicio oral por presunta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de 2.269 millones de guaraníes. Y eso ocurrió en el año 2021-2022. Durante la tercera jornada, estamos hablando del juicio, las defensas plantearon 17 incidentes, incluyendo nulidades, exclusión de pruebas, dilatando todo el proceso que cuenta con más de 200 documentos, 18 testigos presentados también por la misma Fiscalía. El Tribunal de Sentencias, que está analizando los planteamientos presentados para retomar el caso, involucra a exfuncionarios municipales y se expone a penas entre 5 y 10 años de cárcel. Los fiscales, Elena Fiore, Cristian Cáceres, sostienen también la acusación por el desvío de fondos municipales. Bueno, hablamos del encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama. El triunfo de Cano remontó un resultado adverso inicial. Y al otro lado de las gradas, el procedimiento policial preventivo, también retención de personas que fungían de cuidacoches. Aguapue es el operativo, la denominación ya tradicional que despliega la policía ante este tipo de eventos deportivos. Agentes de la Dirección de Policía de Asunción realizaron varios procedimientos en las inmediaciones del Defensores. 9 personas fueron demoradas luego de fingir ser cuidacoches, dicen la zona, esta parte del lote de demorados. Varios hinchas franjeados también fueron retenidos luego de intentar ingresar al estadio, dando positivo al sistema del control, al Alcotés, supongo, ¿verdad? Al menos también 3 hinchas brasileños dieron positivo también al Alcotés. Y bueno, y así transcurrió la jornada nocturna. Varios de estos demorados a estas horas ya fueron de vuelta liberados. Por la Dirección de Policía de Asunción dio como resultado la demora de estos mal llamados cuidacoches, 9 en total, como así también 4 aficionados del Club Olimpia con narcotés positivo, 3 aficionados del Club Vasco da Gama, 3 en total. Eso es el resultado del operativo de seguridad implementado al ingreso a la ciudad
como así también alrededor y dentro del estadio. No, ningún incidente, totalmente el anillo de seguridad, primer anillo, segundo anillo, ningún incidente, como así también los controles de ingreso al estadio. Y aproximadamente 550 personas aproximadamente. Todas ya fueron totalmente, en su mayoría vinieron propios medios. Bueno, imputan a 6 funcionarios judiciales por fraude. Son 6 funcionarios judiciales que fueron imputados por presuntamente manipular certificados y constancias que se utilizaron en los concursos públicos del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de inflar esos puntajes a ciertos postulantes. La denuncia fue presentada por el propio Consejo de la Magistratura, luego de recibir un reporte anónimo sobre los documentos adulterados. Según la Fiscalía, estos postulantes utilizaban copias de certificados de especialización y posgrados originalmente a nombre de otra persona. Los adulteraban con sus propios datos para subirlos a la plataforma web del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo te animás a tanto? Los funcionarios involucrados fueron sometidos a sumario administrativo, además de una denuncia penal que fue presentada por el Ministerio Público. El fiscal es Leonardi Guerrero, quien, y entre los involucrados aparece una jueza de Pedro Juan Caballero, un ex juez. Aparece también actuarios judiciales, asistente fiscal, funcionario del Consejo, funcionario de la Escuela Judicial, estos últimos ya separados del cargo inicialmente. Y vamos a tener los datos de quiénes son los imputados, pero repito, salpica una propia magistrada que estaba concursando por su confirmación en el cargo. Presentó un certificado falso de no sé si fue un posgrado en Derecho Procesal Penal supuestamente, y se constató que era un documento falso. Y se va a investigar también, sí, se va a investigar también la facultad y la universidad de la zona del Alto Paraná que habría otorgado el documento. O sea, esto va a tener varias ramificaciones. Qué pelada en general. Hablamos del tema mafia de pagarés, pero desde el punto de vista legislativo, las modificaciones a la norma. La Cámara de Diputados sancionó este proyecto de ley que establece un nuevo régimen de depósito obligatorio de títulos de créditos originales, como pagarés, cheques, durante la tramitación de los juicios ejecutivos. Esta norma se presenta como una respuesta legislativa a la modalidad conocida como estafa, mafia de los pagarés, que busca introducir mayores controles y garantías judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado. Esto es muy relevante, Jamie, televidentes, porque ¿qué pasa con las famosas y varias empresas de cobranzas? El pasado una señora me consultó, le llegó una posibilidad de supuestamente cancelar su deuda con una empresa de cobranzas. Ya. Viste que están también las deudas no reclamadas aún en el ámbito judicial, el prejudicial que le llaman. Te dice, señora Jamie, tenemos un pagaré que adquirimos de la firma tal o de la cooperativa tal. Voy a mandar a judiciales. Sí, voy a mandar antes de iniciar el juicio, eso sí te tratan bien, ¿verdad? Queremos ver si tiene forma de pagar. El pagaré es de 10 millones, pero su deuda actual ya es de 15. Y te proponemos el siguiente plan de pago, te dice, ¿verdad? O prepara para intentar de acuerdo al escenario. Y vos, por supuesto que no tenés ese monto para cubrir toda la deuda, entonces aceptás esa supuesta refinanciación. Después te vendrán intereses, moratorios, punitorios, intereses sobre intereses. En fin, Sí, es ese es el mucho esquema. más, pero ¿se cancela la deuda o no? Bueno, llegás al fin a pagar todo. Nunca luego te demandaron, ¿verdad?
Entonces, después le decís, ¿y mi pagaré? No, y ahora te damos un recibo de cancelación de tu deuda. Y eso está en bóveda, señora. Puede llamarnos de aquí a 15 días, quizás ya tengamos acá a mano. ¿Cómo te cubrís de algo así, don Silvio? Y bueno, y tenés que insistir. Por eso es que mucha gente... Le pedís el pagaré de antes, o sea, ¿a qué me refiero? Por lo menos una imagen del pagaré, foto. Ellos te muestran así en su computadora. Pero ojo con eso, vos tenés el derecho de exigir, no, yo quiero en físico, yo quiero el papel. Porque quiero ver si realmente es mi firma, porque viste que ahora con todo la tecnología te pueden inventar. Claro. Pueden arrastrar tu firma de otro documento y poner ahí en el pagaré. Ya, esa tecnología ya es de Photoshop de hace más de 20 años. Hay que tomar todos los recaudos. Y ahora la sanción de la ley, esto es importante, decía, perdón que me extienda, es que esos pagarés, uno de los títulos de crédito es el pagaré. Otros títulos de crédito tienen que estar en el resguardo del juzgado. No de la empresa de cobranzas. O sea, el juzgado es responsable de la existencia de ese documento. Pero volvemos al punto otra vez entonces, don Silvio. Cuando te llama una empresa de estas y te dice, te refinancio lo que le debes a esta otra empresa antes de meterte a juicio, ¿dónde está mi pagaré? Es pregunta. Sí, puedes reclamar, tenés derecho a que quiero te ver exhiban. el pagaré antes de empezar con la refinanciación. No solamente que te muestren en tu pantalla. Y mucha gente, vos sabés que entonces, pero ellos si no tienen el pagaré, entonces ¿cómo? Y si no tienen el pagaré no pueden demandarte. Entonces vos le decís, y demandame. Ahí nos encontraremos en tribunales. Pero te voy a embargar todo lo que... Yo no tengo nada. Embargarme, que me vas a inhibir, porque si vos no tenés ningún bien a tu nombre, lo que hace el juicio es inhibirte. Entonces no podés comprar, vender a crédito. ¿Entendés? Sí. Entonces es como una sanción judicial también. Viste que está la sección hablando de dinero, nosotros podemos hacer hablando de deuda, ¿verdad? Tengo que sí, para que la gente sepa un poco, porque esto es todo educación financiera. Sí, y esto no te saber sobre pagarés. Sí. Ni en las cooperativas nadie te enseña. Puntos del país. Entre los artículos que se solicitan se encuentran abrigos, camperas, pantalones, medias, gorras y también calzados. Porque vos de repente le ves en la calle a criaturitas que pueden tener una camperita o un abrigo, pero están descalzos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y con esas bajísimas temperaturas. A ver, el principal centro de recepción, esto es importante, está en la sede central del Ministerio de la Niñez. ¿Dónde se encuentra el Ministerio de la Niñez? En Ayolas 482 Casi Oliva, dice. Ayolas 482 Casi Oliva, planta baja, ¿verdad? Teníamos ahí la fachada. Además de las oficinas regionales de las entidades distribuidoras, o de las entidades distribuidas, mejor dicho, en varios departamentos del país. Operativo de invierno, entonces, para juntar abrigo para niños y adolescentes. Indignantes. Hablábamos de abrigos hace un rato nada más, de un operativo que se inicia porque inician las bajas temperaturas. Imagínense ustedes tener que estudiar con bajas temperaturas, tener que prever de antemano una frazadita incluso para ir a clases. Esa es la situación que se halla y nos encontramos de vuelta con esta situación porque hace 30 días más o menos estuvo ahí Cristian Vázquez, sí. Después volvió otra vez. Y se encontró con la misma situación del problema del techo que nunca termina, o mejor dicho, terminó, se sacó todo otra vez porque se volvió a construir, o sea, una cosa de locos. Se volvió después de un mes a esta escuela que se llama Las Residentas de Luque, donde los chicos daban clases a la intemperie. 30 días después nos percatamos nuevamente de que todo sigue igual. Los alumnos soportan una situación inaceptable, hasta inhumana. Como un pico. Ay, mira, espectacular su pupitre, pero sin techo. Bueno, desde noviembre del año pasado hay una obra inconclusa. Los alumnos siguen sin aulas con esto. No es solo una obra atrasada. Son niños que tienen derecho a estudiar en condiciones dignas, más que nada. La Municipalidad de Luque no está dando una respuesta, dice una respuesta urgente. Ahora luego le pedíamos urgencia hace un mes. Ahora ya le pedimos una respuesta nomás ya directamente a esta comunidad educativa que necesita ya y de manera urgente. Estamos así desde noviembre. Noviembre de 2025. 2025.
Así estamos. Y más son los alumnos del tercer ciclo, preescolar y jardín. Porque a veces cuando la temperatura está muy alta usamos el grado del jardín y preescolar. Pero eso trajo otros problemas con los padres. Entonces tuvimos que salir afuera. Profesora, hace muchísimo frío hoy. Mucho frío, pasamos mal rato, los alumnos no están aprendiendo, los profesores están trabajando mal y no vemos la hora que termine esto, que ya no tiene sentido, porque 6 meses cambiar un techo es bastante. Cuando les conviene, dicen derecho del niño, pero cuando no le conviene al Estado, no hacen nada por los niños. De la profesora, contundentes palabras de la profesora. Cuando les conviene derecho del niño, hablan de derecho del niño. Pero acá, después 6 meses, decía ella, para un techo. Es mucho. Es mucho. Y acá no podría intervenir de oficio justamente el Ministerio de la Niñez, por ejemplo. Exacto. Emplazando al MEC o a quien sea o a la empresa que se hagan un poco presentes ahí. Si bien le vemos a los chicos bien abrigaditos, pero no es la condición para desarrollar una actividad. ¿Sabes cuánto estarán resfriaditos educativa ahora con la intemperie, así, el sereno, como se dice? Sí. Normalmente. Pero al principio dice que les juntaban a ellos, pero ellos ya son grandecitos, pues, y les juntaban con los primeros ciclos. Y los padres después se quejaban, pero ¿cómo picó mi hijo que no estaba aprendiendo nada porque vos le traes a los más grandecitos acá? Una profesora hablando, después también, escuchando la otra profesora. Imagínate esa situación, plurigrado. No. Y estamos en Luque, no estamos en los confines de la patria. Bueno, esta es la situación entonces. En Luque, esta escuela se llama Las Residentas. Fueron finalmente aprehendidos y estas son las armas. No sé si iban, bajo el puente, ¿se iban a pescar o iban a cazar, a mariscar, como dicen? Lo cierto es que se estaban movilizando en la zona del puente Héroes del Chaco y terminaron detenidos y por supuesto estas armas incautadas por la policía. Se va a buscar determinar si estas personas, no sé si cuentan o no con antecedentes, pero sí varios proyectiles para el rifle, para los rifles mejor dicho, y un tremendo machete, en fin. ¿Qué hacían en ese lugar o cuál era la intención? Todavía está en fase de investigación ese aspecto. Por ahora pasaron la noche en la comisaría. El patrullero que se encontraba en la zona del puente Héroes del Chaco fue alertado por un transeúnte que 3 sujetos posiblemente portaban armas largas, presumiblemente. Lo que llamó la atención del transeúnte y fue a alertar al personal que estaba más cercano. Inmediatamente el patrullero que estaba en la zona fue a verificar y constatando la veracidad del hecho, encontrando en su poder lo que estamos observando en la mesa, que sería de fabricación casera porque uno es modificado, es de un rifle de aire comprimido a calibre 22. Después tenemos una escopeta de calibre 28, que generalmente estos tipos de armas caseras son utilizados para a lo que nosotros llamamos avigeo, por lo que podemos ver por los elementos ya encontrados en su poder, es lo que presumimos que lo que iban a realizar estas 3 personas ahora. Son personas mayores de edad, uno de ellos tiene 68 años y el otro tiene 69 años, el más joven tiene 32 años. Ninguno de ellos posee antecedentes de ningún tipo. Ellos manifestaron que se estaban dirigiendo a una pesca, pero no poseían ningún tipo de elemento que indica que vayan a una pesca. No tenían ningún reel, ninguna caña de pescar, ni anzuelo. Solamente estos tipos de elementos que estamos observando. Permanecen en carácter de aprehendido a cargo de la Barrial 7 Unidad 2. Según ellos, tenían todo preparado en el lugar donde iban a ir. Hablemos del Ministerio de Economías y Finanzas y algo que nos involucra también a todos, porque los proveedores del sistema de salud están buscando cobrar una deuda. Inició esta semana el MEF las reuniones con las distintas instituciones del Estado para avanzar en esta elaboración del proyecto de presupuesto general de la Nación
2027 y evaluar la situación financiera del ejercicio 2026. Los encuentros incluyen al ministerios como Salud, Educación, Interior y Desarrollo Social con el objetivo de definir prioridades, proyectos estratégicos, necesidades de financiamiento, analizar obligaciones pendientes, que son muchísimas, de muchos ceros. Desde el gobierno señalaron que uno de los principales desafíos va a ser evitar un mayor endeudamiento y mejorar la eficiencia del gasto público en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y programas sociales. Pura argumentación versística. Todo eso. Vamos a hablar de los números ya. Claro, lo que promete es el pago de 120 millones a la farmacéutica para empezar nomás ya. Bueno, ya empezó el pago. De hecho, en abril habíamos comentado que se pagó 100 millones de dólares, otros 80 que se paga este mes, millones de dólares. Sí. Este junio se pretende pagar 50 millones de dólares y en julio 70 millones de dólares. Pero la deuda, el compromiso, que también se va aumentando porque la provisión continúa, claro, ronda actualmente los 950 millones de dólares. Eso te iba a decir, vos estás diciendo 70, 80, 60, pero en general es 950 millones de dólares. Sí, y no bajamos. Y no bajamos ese monto. Increíble, es la cifra sideral que se maneja en este asunto. Por eso hay algunos que se han enriquecido. Los intereses, dice, los intereses se fueron allá arriba. Sí. Intereses de 36 meses en la modalidad de factoraje. O sesión de deudas. La propuesta. Sí. Ese era el aspecto que no nos contaban las autoridades. Decían, le vamos a proponer a la farmacéutica y vialeras el factoraje, o Pucaipaña de ministra de Obras Públicas. Sí. ¿Y cuál lo que era el factoraje? Supuestamente que el Estado le iba a vender a entidades bancarias, financieras, la deuda y que iba a inyectar efectivo al Ministerio de Economía. Pero eso no es gratis. Por eso ahora sí se habla de intereses. De intereses. A 36 meses en la modalidad de factoraje. Hay que ver a cuánto % de interés también, lo que no nos están contando. Otro de los puntos para también tratar de resarcir esta situación, digamos, de una deuda tan elevada, es la emisión de bonos también. Sí, de hecho hay planes de emisiones de bonos. Sí, otra vez. Sí, deuda sobre deuda. Pero vamos a escuchar lo que decía... Y solamente si se emite un bono sería para los montos del 2023. Bueno, es una cosa de loco. Habló Edgar Villalba, ¿verdad? Presidente de Cifarma. También es importante. $50 millones en junio y 70 millones aproximadamente en julio. En abril ya fueron 100 millones. Todavía no se pagó. Son 80 millones. El 100 ya se pagó. Ahora hay 80 millones en mayo también. Se va a cumplir el compromiso del ministro. Y tenemos una posibilidad ya también, con, digamos, del ministro de junio y julio. Aparte de la sesión, comenzar a analizar un equipo financiero para que los dos salgamos conforme, en especial en el costo financiero que tiene una sesión. Claro, porque todavía la deuda sigue casi rondando a los $1.000 millones, ¿verdad? La deuda está en 950 millones de dólares. Nosotros como cámaras no estamos de acuerdo de pagar una tasa muy alta de intereses. También él nos manifestó su posición, que el gobierno tampoco puede pagar una tasa muy alta, entonces tenemos que tener más alternativas y más opciones para que el financiamiento y podamos llegar a un buen puerto para todos. Inicialmente teníamos en vista una cesión de crédito para tratar de reducir de manera importante la deuda. Sin embargo, lo que hoy se plantea son alternativas, además de la cesión, otras operaciones financieras que puedan reducir esa deuda. La cesión de créditos planteada también significa una carga para el proveedor porque tiene que asumir los intereses de la operación. Y el ministerio también dio su postura de que está abierto a negociar o a hablar sobre algunas alternativas. Y las alternativas fueron una emisión y también ampliaciones presupuestarias, con lo cual también entendemos que hay una apertura para ver si podemos negociar, asumir parte de los intereses por ambas partes. Lo que pasa es que la sesión inicialmente fue planteada a 3 años, con lo cual la tasa de interés era muy alta. Ahora inclusive se habló de reducir a 18 meses, pero también reducir el monto. Y con las alternativas de financiamiento creo que podemos llegar a un acuerdo en los próximos días.
Don Bueno, Silvio, para sí. hacer números macros te pregunto. 950 millones Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud, Después digamos IPS. la deuda. IPS aparte. Sí. 370 millones de dólares con las proveedoras de las farmacéuticas, de medicamentos. O sea, tenemos 1.320 para hacer eso. Millones de dólares. Sí, en deudas Una con locura. las ¿Y vos recordás que farmacéuticas. cuando iba a asumir el nuevo gobierno se había hablado prácticamente de deuda cero con los proveedores porque se habían emitido bonos millonarios también en su momento? Es cierto, Y es al cierto. final, ¿en pero qué pasó de todos esos recursos? ¿qué tipo de bono es lo que tenemos que emitir para saldar esta deuda en 1.300 millones? Bueno, Un en pozo fin. interminable. Perdón, el detalle que no es menor. Cada mes aumenta. Hombres detenidos bajo el puente Héroes del Chaco con ciertos armamentos. Leila, tenés toda la información. Vamos contigo, Leila Jiménez. Es así, ¿qué tal Jamie? ¿Qué tal Silvio? Quiero que vean las evidencias que fueron incautadas en poder de estas personas. Hablamos de armas largas, armas de fuego, armas blancas, cuchillos, armas tipo machetillos también, algunos proyectiles que fueron encontrados en poder de estas personas, además de otras evidencias como mochilas, sogas, cuerdas aparentemente. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron gente pescando con escopeta, ¿verdad? Es la primera vez por lo menos que yo me percato de esta situación. ¿Por qué? No, es el Porque elemento esto es habitual. lo que... Claro, señor, generalmente uno cuando va de pesca va con la caña de pescar, la liñada, el anzuelo, ¿verdad? Pero estas personas fueron con otro tipo de elementos. Hablamos de 3 personas que fueron detenidas y quienes aparentemente visualizaron esta situación y ellos mismos dieron aviso a la policía. Subcomisario Juan Escurra, ¿cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días. Sí, así mismo estamos hablando de 3 personas mayores de edad, los 3 de sexo masculino, que fueron derivados hasta este departamento a través de un aviso de una persona, una fuente humana. Y aviso al personal que se encontraba ahí, zona Puente Héroes del Chaco, nuestro personal punto crítico, y al recibir esta información, a modo de ir a verificar la veracidad, se fue y verificó hasta 3 personas y se encontró con estas armas de fuego que tenemos acá a la vista, con las armas blancas. ¿Ellos se encontraban bajo el puente, en la orilla o dónde mismo? Estaban ingresando ya a la cabecera del puente como para pasar hacia el lado del Chaco. ¿Qué dijeron al momento de la verificación? Que se iban de pesca, ¿verdad? Así como estás diciendo, es un poco extraño ir de pesca con armas de fuego, pero eso es lo que nos manifestó. Tenemos varias hipótesis que estamos manejando. Hasta el momento no estamos descartando, ninguno estamos descartando hasta el momento. ¿Qué es lo que se maneja? Y, bueno, y la más fuerte es por la cantidad de armas que tenían consigo, como así también las bolsas. No se podría estar descartando un caso de personas que se dedican al avigeo, ¿verdad? Esa es una de las hipótesis más fuertes que está sonando, pero hay otras que tampoco podemos descartar. Bueno, ¿qué pasó ahora con estas personas? ¿Cuál va a ser el siguiente procedimiento? Bueno, ya ellos se encuentran acá en el Ministerio Público. En el horario de esta mañana ya estarían siendo trasladados ellos, como así también todas las evidencias, hasta el Ministerio Público. Dale a la orden. Bueno, tenemos las identidades, Silvio. Hablamos de Juan Vareiro Benítez, de 68 años. Hablamos también de Víctor Fabián Aquino Portillo, de 32, y Eduardo Ramón Mallorquín Gómez, de 69. Entonces las personas detenidas que seguramente hoy van a tener que dar explicaciones al Ministerio Público sobre estas evidencias que fueron allá en su poder, y no sé si es muy creíble el hecho de que vayan a pescar de esta manera, ¿verdad?
A ver, estamos hablando de personas ya de cierta edad. Ellos preliminarmente, se iban de pesca supuestamente, pero con semejante arsenal y otros elementos, armas blancas también. ¿Y ellos estaban a pie en algún vehículo? ¿Se dirigían a alguna zona del Chaco? Porque iban a pasar hacia el Chaco, dijo el efectivo policial Leila. Es así. Sí, así mismo. Ellos se encontraban a pie al momento de ser verificados. Las tres personas a pie. Ya. Con intenciones de cruzar, valga la redundancia, a pie el puente. Ah, ya. Ahí cambia un poco. Sí, así mismo. Cambia un poco la película, porque yo me imaginaba que de repente podían ir en algún vehículo hacia alguna zona del Chaco de cacería principalmente y por ahí también alguna jornada de pesca, ¿verdad? Pero este es otro escenario. Vamos a ver qué hace la fiscalía entonces, ¿eh? Y vamos a ver qué finalmente es lo que define para con estas personas. Dos de más de 60 años y una de 32, las que fueron detenidas. Bueno, gracias Leila, hasta el siguiente contacto, ¿sí? Dale, señor, hasta luego, un placer. Bueno, vamos a hablar un poco del tema vacunación. Cristian Vázquez ya está ahí en un vacunatorio. Cristian, ahí está con el personal de salud, efectivamente. Bueno, y vos sabés que leo acá información al respecto del tema virus respiratorios que ya causaron 72 decesos en lo que va del año, Cristian. Hay que vacunarse rápidamente. Vamos contigo. Contanos, por favor. ¿Qué tal, Jamie? ¿Cómo estás? Así es, hay que vacunarse y hay una alerta en amarilla ahora, Jamie. ¿Sabes por qué? Porque en la zona de Presidente Franco, la CODENI tuvo que notificar a varias familias para que vacunen a los niños recién nacidos y también a los menores de edad. Y también por ese motivo estamos viniendo a la 18ª región sanitaria para hablar con el licenciado César Casal sobre esta campaña interna que está habiendo en algunos municipios, en algunas regiones, dentro de las comunidades donde instan a no vacunar. El ministerio va a hacer el trabajo de relevamiento de datos, hace un acta y comunica esta situación a la CODENI. Licenciado César Casal, muchas gracias por recibirnos. Hay una alerta en zona de Alto Paraná por este problema que se está manifestando hoy. Sí, así mismo es, nos está sorprendiendo un poquitito el tema del rechazo que estamos teniendo por parte de los padres, teniendo en cuenta que hay una ley que nos ampara, que es la 4621 del 2012, donde están obligados de cierta manera a inmunizarle a los niños por ley. Y nosotros, como bien mencionaste, nos acercamos casa por casa, le esperamos en nuestras unidades de salud. En Capital se da prácticamente lo mismo. Como bien mencionaste, estamos en un color amarillo, digámosle, por el tema de las bajas coberturas en nuestra vacuna de influenza para niños de 6 a 35 meses, que estamos viendo que tenemos mucha cantidad de cuadros respiratorios. Capital está con más de 20.000 dosis para aplicar en ese rango de edad y apenas estamos vacunando 3.000 dosis, lo cual nos preocupa mucho. Qué fuerte lo que me estás diciendo, licenciado. De 20.000 dosis habilitadas con una campaña que vinimos a acompañar al inicio. Recién hoy a un mes y medio estamos con 3.000 aplicaciones. Así mismo, eso es a nivel capital y nos preocupa bastante porque es donde mayor auge y consultas tenemos. Sabemos que la gente se acerca mucho a los departamentos y a los servicios del área capital. En las 24 unidades de salud que tenemos nosotros en el país, y además de la que tenemos aquí en Capital, tenemos las dosis disponibles y nos sorprende que no estemos vacunando en ese rango de edad de 6 meses a 35 meses, que son los niños más vulnerables. Licenciado, ¿y cómo van a hacer este trabajo? ¿Van a tener que llevar adelante una mesa de diálogo con la CODENI? Porque es un problema que no teníamos anteriormente y esto requiere también una atención y un foco en este tema.
Sí, nos sorprende de sobremanera porque no, como bien mencionaste, son vacunas que ya están hace tiempo en nuestro programa regular. Esta es una campaña de invierno que se da cada año desde el mes de abril, que arrancamos del 13 de abril hasta la fecha, y estamos teniendo muy baja cobertura, como estábamos mencionando. Nuestro trabajo siempre es de nuestras brigadas que salen casa a casa para evitar que incluso le saquen al niño, y nos sorprende sobremanera que en el interior y aquí en algunos sectores de capital también tengamos rechazo con esta vacuna. Bueno, don Silvio, Jamie, yo voy a abrir micrófono, me voy a sacar el retorno porque realmente nosotros veníamos para una cuestión y estamos encontrando este tema que nos alerta, alerta amarilla, incluso lo estaba manifestando el licenciado César Casal, un retroceso en estas campañas de vacunación que tienen ya vacunas dentro de un sistema probado con años de creación, y llama la atención esto de 20.000. 3.000 dosis aplicadas es un número fuerte, compañeros. Es un número muy, muy bajo. Realmente habría que intensificar esa campaña para generar mayor conciencia en la gente, licenciado, en la población en general, digo. Sí, nuestra fase 2, que es la que arrancó con el 27 de abril, más bien para dar una fecha exacta, de 6 meses a 35 meses, es lo que nos sorprende porque es una vacuna que es importante para el niño. Los cuadros respiratorios se dan en ese grupo de edad, y nos sorprende de que no estemos superando ni las 5.000 dosis aplicadas, y tenemos campañas, o sea, vamos casa a casa, incluso el personal también de salud, obviamente ya inmunizado, sale a terreno a buscarle a esos niños, y nos sorprende un poco la negativa de los padres. Y en la negativa, ¿qué les dicen? O sea, obviamente no, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de cosas les dicen, verdad? Ahí cuando les reciben en la casa, no está la persona, buscan por ese lado, no está el chico, o directamente te dicen no, y el por qué. Y mira que hay muchísimas, como se diría, muchas excusas, por decirlo así, bien, como bien menciona, desde el momento de que mañana le llevo, ahora no puedo, y otro día incluso. Así son cuestiones que nos sorprenden porque así mismo es. Incluso escuchamos ya también de que no, ahora va a llorar y después no le voy a poder atender, o yo le dejo nomás luego con la abuela. Incluso las abuelas también están preocupadas porque son las que más le cuidan a los chicos, pero son los padres que deciden. Entonces ahí es donde nosotros nos topamos con esa barrera. Pero un poco, doctor, hay abuelas que te dicen, sí, yo le quiero inmunizar, pero su papá, su mamá no quiere. Y es también, es incluso también una excusa, ¿verdad? Que la abuela o el abuelo que donde nos vamos a visitar nos dice, mira que su mamá no está y no me dejó autorizado a vacunarle, o no tengo la libreta, que tampoco es una excusa porque nosotros con nuestro sistema digital podemos identificar si le falta o no la vacuna. O sea, no tenemos todas las herramientas, llegamos con todas las herramientas a los domicilios y ni aún así, ¿verdad? Nos sorprende mucho nuestra campaña de CPR también, a la par que tuvimos un brote aislado el año pasado y también tenemos negativa con esta vacuna. La de rubeola, sarampión y papera, SPR por sus siglas. Ahora, hay un protocolo, me pregunto yo, ¿verdad? Ante la negativa, te dicen que no. Vos, vacunador, le decís, pero esta es la situación, por lo menos un poco de concienciación, digo, y dejarle con eso por lo menos para que quede picando. O el no por el no, y lamentablemente nos damos la vuelta y nos vamos. No, la verdad que nosotros, como te venía mencionando, agotamos todas las instancias, le explicamos con lo que es el tema de sarampión, por ejemplo, siempre tocamos algo que es cierto. Tuvimos 49 casos positivos de sarampión, a duras penas, con una vacunación a full, por decirlo, pudimos mantener nuestra certificación, pero quedan los bolsones de susceptibles, y a eso le explicamos incluso con terminología desde técnica hasta básica a los padres, pero ni aún así. Y ahora los sorprende el tema de la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Porque estamos viendo nuestras bajas temperaturas y nuestros cuadros respiratorios aumentan. Realmente. Y estábamos comentando también acá entre los compañeros, licenciados, que en las instituciones educativas, en las escuelas, hay una exigencia también de los propios docentes de que el alumno o la alumna debe contar con la libreta de vacunación actualizada. Entonces no se entiende un poquito cómo es que también ese sector logra ingresar a las clases, a las aulas. No exigen, don Silvio, evidentemente.
Y sí, porque ¿cuántos alumnos están yendo entonces ahora a la escuela y no están vacunados? ¿O cuál es su percepción, doctor? A eso iba. Sí, así mismo, nosotros desde el 2020, de 2023 a 2024 tuvimos ya un convenio interinstitucional con el MEC, donde era obligatorio para la inscripción la libreta de vacunación al día. Incluso iban personales de salud a verificar que estén al día, pero a los que no tenían al día, por ejemplo, le llamábamos la atención, llegábamos con avisos, pero ahí es donde de repente trancábamos porque el padre sí le llevo y no nos ponemos al día. Tuvimos jornadas de vacunaciones en las instituciones, nos vamos a las instituciones, los docentes hay que resaltar que hacen la función, envían los avisitos donde los padres deben marcar acepto o rechazo la vacunación y encontramos rechazos de vacunación. Qué situaciones. Y en el otro umbral de vida, digamos, ¿cuál es la situación en el área de los adultos mayores? En la fase 1, que es la que iniciamos el 13 de abril, que es de 3 a 49 años, llevamos más del 90% vacunados. Y a los que son mayores de 50 años con la vacuna coayudantada, tenemos el 100% aquí en Capital. En este caso, nuestros adultos mayores están bien protegidos, nuestros niños, por llamarlo, adolescentes y adultos, que son los que circulan aquí en nuestra capital, están más del 90% inmunizados. Los que nos preocupan son los niños, los bebecitos, por decirlo, de 6 a 35 meses que no se están vacunando. Bueno, que ojalá que podamos mejorar esas cifras. Te agradecemos, licenciado, por la actualización un poco del tema también, ¿sí? Gracias, Cristian. A las órdenes. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. El brutal clásico que se había dado, por cierto, donde hubo varios desmanes, mucha violencia, mucha agresividad. Este procedimiento fue realizado en la zona de Las Llanas, casi Capitán Aranda, en el barrio Sajonia, aquí en el barrio Sajonia de Asunción, durante una tarea preventiva desplegada en inmediaciones del estadio. El detenido fue identificado como Lucas Isaac Prado Ramírez, quien, de acuerdo al sistema informático de la Policía Nacional, contaba con orden de captura por perturbación de la paz pública y otros hechos punibles en el marco de esa investigación que sigue abierta después de esos incidentes ocurridos en abril, el 19 de abril, para ser más exactos, durante el encuentro deportivo entre Cerro y Olimpia, o sea, denominado el Clásico. Según datos recabados por los intervinientes, el joven sería uno de los supuestos involucrados en agresiones contra efectivos tácticos de la agrupación. Ahí lo tenemos en esas imágenes, lo que estaba haciendo entonces. Y le estaba agrediendo a los efectivos tácticos de la agrupación especializada y estuvo también muy involucrado en esos disturbios. El joven se llama Lucas Isaac Prado Ramírez. Saltó en el sistema informático de la Policía Nacional, tenía orden de captura y lo agarraron en inmediaciones del estadio. O sea, que querían robar al estadio, en síntesis. En estos partidos de ayer, por ejemplo, bueno, así lo detuvieron al joven. Y también la detención de una persona que tenía orden de captura por perturbación a la paz pública. En relación al hecho del último clásico que tuvimos acá en el estadio. Sí, el mismo se encontraba circulando, ¿verdad?, en la zona, el dispositivo de seguridad al cual nosotros llamamos anticuidacoche, convoy, en un control, ¿verdad?, en una dirección, acá dentro de la jurisdicción. Pudo visualizar a esta persona, entonces verificaron sus antecedentes y arrojó que él mismo tenía orden de captura. No, nada que ver, pero él estaba en la zona, en el entorno alrededor del estadio, vamos a decirlo, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad?, este dispositivo de seguridad convoy al cual nosotros le decimos, el que prácticamente es, su objetivo es realizar los controles anticuidacoches y de personas con actitud sospechosa que estén deambulando zona donde se estacionan los vehículos. Y es así que pudieron divisarle a esta persona en una actitud sospechosa y al verificarle sus datos tenía orden de captura. ¿Era uno de los plenamente identificados? Sí, así mismo, de aquella vez. ¿Él no estaba como cuidacoche entonces? No estaba como cuidacoche según manifiesta el encargado, ¿verdad?, de ese operativo.
Bueno, hablamos de una preocupante situación que afecta a una comunidad educativa de San Lorenzo. Ahí está parte del tablero eléctrico y en esas condiciones sin luz están desarrollando las actividades, las clases. Es la escuela básica número 4172 María Antonia Lico de Galati. Así se llama la escuela. Y esta situación se arrastra ya desde hace cierto tiempo porque ahí está, cortan, roban los cables, se restablece el servicio, vuelven a robar. Es la tercera vez que sufren esta situación y ya no saben realmente qué hacer. Y bueno, expresan su preocupación y urgen alguna solución a este caso. Lastimosamente tuvimos una visita a la noche, de madrugada, o sea que no sabemos qué hora mismo, ¿verdad? Pero nos perjudicamos bastante ya otra vez no sabemos quiénes son, sinceramente. Yo ya no puedo ni hablar a veces porque me siento muy mal esta situación que nos está aconteciendo. Ya en este mes son la tercera vez que está entrando en la institución. Y un robo, bueno, los cables llevaron muchísimo. También esta vuelta nos perjudicaron, llevaron otras partes de cable, cortaron todo, no sé si es intencional o qué, porque cortan todos los cables y llevaron una parte, pero no llevaron tanto, pero nos están perjudicando porque la parte eléctrica tiene que estar en condiciones y al cortar todo, porque es trifásico, entonces es muy difícil de encontrar todo. La verdad es que es un perjuicio enorme para la institución. Somos una institución de escasos recursos también y necesitamos la ayuda de los padres también, y ahora que está sucediendo esto otra vez de nuevo, le pedimos, bueno, no sabemos, a las autoridades que por favor nos ayuden en esto. Vinieron los de criminalística, vinieron también de investigación y vieron ellos, revisaron, no encontraron tanto dato, pero nos dijeron que van a acompañarnos en este momento. Yo expongo también mi inquietud porque acá veo con mis compañeras de trabajo que justamente ni amanece muy temprano y los niños están viniendo, están encontrando en esta situación y bueno, se pierden muchos días de clase, las profesoras tienen que estar viendo cómo trabajar, abriendo ventanas, no entra la claridad y lastimosamente no contamos con la ayuda del ministerio en este caso porque por lo menos algo de seguridad tendría que habernos puesto en nuestra institución o de repente poner un personal oficial que haga acá guardia, vamos a decirle 24 horas para poder evitar un poco esta situación de lo que estamos pasando, porque los padres le traen temprano, estamos sin luz, no hay iluminación en la clase y vuelven a ir, entonces se da en forma digital y se pierde clases, lastimosamente. Atención, don Silvio, teleaudiencia, vean esa parada que estábamos viendo hace un ratito nada más. Una mujer llegó a esa parada de ómnibus, ahí está, esa parada de ómnibus que ven ahí, todo muy tranquilo, ¿verdad? Sí. Pero en el baño de la parada, ella terminó dando a luz a una beba. Una especie de terminal I. Una embarazada del barrio Santa Librada, dice, que comenzó con los trabajos de parto en el sanitario de esta parada de ómnibus en Coronel Bogado, Itapúa. Ahí, con la ayuda de las compañeras de trabajo, dice que se pudo traer al mundo a una hermosa beba que está sana. Pero son compañeras de trabajo que trabajan en esa parada en inmediación, no sé, vendedoras de chipas, ese tipo de cosas, supongo. Porque ahí, bueno, allá vemos, es la parada de ómnibus de Coronel Bogado. Sí. No es cualquier parada, como vemos y como se vimos. Es una terminal colectivo. Es lo que llamaban antes por esas vigas que vemos allá. Sí, por esas columnas me parece que es eso. Con ayuda de las compañeras de trabajo finalmente se trajo al mundo a una beba que está aparentemente sana. Fue un momento muy difícil para la gente de la parada, le dicen otra vez, imagínate. Si les paró los pelos a todos, me imagino, ¿verdad? Los pelos de punta a todos, cuanto menos. Porque dice que uno muchas veces no está preparado o preparada para este tipo de emergencias.
ellas mismas redactaron este informe. Tal fue el asombro que no sacaron ningún teléfono celular para grabar, porque ese tipo de cosas a veces llaman la atención como para grabar. Pero sucedió en Coronel Bogado. Una madre y su beba, la beba nació ahí, en ese baño, y fueron después trasladados por bomberos voluntarios hasta el hospital distrital. Y ya están siendo asistidos por profesionales de salud. Y están bien, que es lo importante. ¿Cómo le llamás a la beba? No. Milagros, no sé, una cosa de esas, ¿verdad? Por ahí. Inspirado, digamos, en donde nació, en la zona. ¿Puede ser? Algo por el estilo. Ocurrió en Bogado, entonces, la capital de la chiva también, ¿eh? Bueno, hablamos también, recibimos este reporte ciudadano de la zona de Limpio. Fíjense las imágenes del circuito cerrado. Este desconocido, dicen que es el famoso Chespi, recorriendo los locales, por supuesto que a esa hora se encontraban cerrados. Utiliza un cajón de manzana para ganar un poco de altura y desprender focos, de los locales del mercado municipal de Limpio, zona que se vio afectada este fin de semana también por un incendio en comercio en la zona. Ahí está, ya desprendió, así que ya llevó ya el foco. Recorre en la zona. Dice que los comerciantes están cansados y solicitan a las autoridades que se refuerce la seguridad. En todos los lugares pedimos que se refuerce la seguridad. Y sí. Pero no pasa nada. Es un clásico, ni focos no se salvan de ellos. ¿Y por cuánto? Todos esos focos de afuera. Después colocan ese foco por 2.000 guaraníes o por una pequeña dosis. 2.000. Canje nomás lo ya. Ahí está. Pues nunca conocimos a los que reducen los objetos que roban estas personas. ¿Querés conocerlos? Por supuesto, quiero una detención por lo menos. Dame una detención por lo menos. Hay varios, ¿eh? ¿Dónde reducen ellos? ¿Dónde? En el ámbito del Consejo de la Magistratura Fiscal, la denuncia presentada por el mismo Consejo a la Fiscalía y que derivó en la imputación de varias personas. Así mismo. ¿Qué pasó, fiscal? Tras la denuncia presentada por el Consejo de la Magistratura a consecuencia de una información anónima que ingresó en el sistema, que es la forma que ellos reciben reclamos de tercero, ¿verdad? Sí. Y se activó el mecanismo de control. Ellos verificaron que preliminarmente podría haber cuestiones penales, entonces decidieron presentar la denuncia ante el Ministerio Público y cayó en mi unidad esa causa penal. Ya el año pasado, habrá sido octubre, si no me equivoco, noviembre. Y a partir de ahí, a hoy, en realidad anteayer, se presentó acta de imputación contra 6 personas. 2 personas son funcionarios del Consejo de la Magistratura y 4 personas son postulantes a cargos y algunos edictos, ¿verdad? Ajá. Dale, así que posterior a las averiguaciones y de la colección de elementos probatorios, se presentó la imputación en particular por el tipo penal de producción de documentos no auténticos en la modalidad uso contra Shirley Irala, que es actuaria judicial de Curuguate, del juzgado de Curuguate, un asistente fiscal en funciones de Coronel Oviedo, un ex magistrado, Mario Brites, el asistente es Alan Rolón, y asimismo la jueza penal de liquidación y sentencia, pero Juan Caballero, también en funciones, la abogada Librada Peralta Céspedes. Ya. Ahora, fiscal, para entender un poco mejor, ¿cuál es el elemento en común que le liga a todas estas personas, más allá de que se estaban presentando para sus cargos o nuevos edictos en el Consejo de la Magistratura? ¿Usaron un documento falso? Asimismo, activaron, o sea, recurrieron ellos al mecanismo de ingreso en la página de esas documentales apócrifos
El original sí responde a una abogada, Liliana Galeano Peralta, quien realizó efectivamente un curso de especialización en Derecho Procesal Penal en la Universidad Privada del Este, quien le expidió ese certificado y, sin embargo, de acuerdo a la pesquisa, a este certificado habría accedido su marido, que es Tomás Ábalos, funcionario del Consejo, en particular de la Escuela Judicial, que es una dependencia del Consejo. Sí. Y este habría proporcionado ya el documento a Rafael Prieto, que es funcionario del Consejo de la Sección Archivos. Y este recibe, dejando constancia que tuvo a la vista el original de esos documentos, que son 3 copias de 3 postulantes, de Shirley Irala, de Adam Rolón y de Mario Brites. Y consecuencia alza en el sistema y eso se integra automáticamente en el legajo, que es la actualización documental que periódicamente los interesados a cargo judiciales van completando, independiente a que marque o no un edicto. Ya. Y por otro lado, la jueza activó también el mecanismo de alzar ella misma a través de su página. Eso es lo que cotejamos a través de corroboraciones digitales. Alzó eso en la página del Consejo y posteriormente solicita la reconsideración de eso, porque se trata de documentos que señala ella haber accedido consecuencia de haber hecho algunos cursos. Se constata también que ella en realidad no realizó esos cursos, si bien se hizo a través de la formación continua que también dicta el Consejo de la Magistratura a través de la Escuela Judicial. Se constata que ella no ha participado en ninguno de esos 3 cursos que ella dice haber participado a través de la constancia falsa que presentó y levantó en la página expuso en la página del Consejo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una jueza de sentencia que por lo general tiene a su cargo juicios orales, el juzgamiento de varias personas por diversos hechos punibles, delitos, crímenes, en fin, que utiliza un documento falso para, digamos, mejorar su puntuación en el Consejo de la Magistratura. Un hecho gravísimo, fiscal. O sea, le cambió el nombre, ¿verdad? Su nombre, porque sí, era el documento de otra fabricaron. persona. Pero no. A ver, sí. La jueza no cambió nombre. Ella accedió a constancia falsa, donde dice que ella hizo curso de especialización de formación continua, que responde a un diplomado de proceso penal menor, creo que es jurisprudencia y también es relativo a menor, ¿verdad? Ajá, ya. Y eso ella carga en la página, en su currículum, para que en el momento más oportuno ella se decida marcar algún edicto y ahí recién entra a ponderación y eventualmente sumar a favor a consecuencia de esa documental de que sí vale punto, ¿verdad? Ya, o sea, estamos hablando, perdón, de 2 situaciones entonces. Por un lado, el documento original de Liliana Galeano, que sí hizo el curso, que después se transformó aparentemente y favoreció a otras personas también. Y en el caso de la jueza, digamos, es otra perspectiva. Así mismo. Sí. La jueza lo hizo a través de su correo, documentos que ella dijo haber realizado y donde aparece en la constancia su nombre. Pero en relación a estas 3 personas quienes se postularon para cargo, ellos utilizaron documento original, que es un certificado de Liliana Galeano Peralta, completándose con sus datos personales. Y de esa manera, alza en el sistema, ellos sí marcaron edicto. De 1 al 10 del año 2024, en particular no me estoy acordando, pero son marcaciones de edicto que iba a entrar ya a evaluación de ponderación de puntaje, ¿verdad? Y bueno, son los futuros operadores de justicia que ya entran viciados de origen, podríamos decir, fiscal. Y en realidad consideramos que es una cuestión grave por el hecho de que con esa validación que pretendieron iba a estar eventualmente desplazando a profesionales que realmente realizaron cursos, capacitaciones con esfuerzo, y sin embargo a través de este tipo de mecanismo, a pesar de todos los controles que tiene también el Consejo,
para poder evitar que cualquiera pueda burlarse de ingresar y levantar ese tipo de documentos. Sin embargo, siempre este tipo de situaciones viene en connivencia con gente de adentro, en este caso con funcionarios del propio Consejo de la Magistratura, ¿verdad? De estos dos funcionarios, ¿el certificado es real, el contenido es falso, es así? ¿O el certificado entero es falso? ¿Cómo es tu pregunta? ¿El certificado es real? O sea, consiguieron un certificado real y lo llenaron con datos que supuestamente son reales, pero como no hizo, entonces terminaron siendo falsos. En realidad, el certificado, como dije al principio, corresponde a Liliana Galeano Peralta. Sí. Es original, tiene validación del Ministerio de Educación, tiene holograma y se realizó copia de ese certificado y la copia fue completada con nombre de estos 3 imputados. Ah, entonces utilizaron utilizaron algún sistema o Photoshop o IA o algo, lo hicieron ellos mismos o lo mandaron a hacer. Lo que nosotros verificamos en principio, y tenemos ya seguridad de eso, al cotejar que ni siquiera fecha, nota, código y otros datos de seguridad del título del certificado original son toditos los mismos de Liliana Galeano Peralta. Claro. Y es utilizado por estos 3, ni siquiera se cambió eso. Y incluso se imprimió, por lo que notamos a simple vista, porque hay un solo original que no dudamos que es original. Ahora bien, las copias fueron modificadas solamente en nombre y eso se carga en el sistema. ¿Y esto cuesta plata? Y probablemente presumimos que habrá habido alguna motivación en particular. Seguro. Claro. Ahora, fiscal, ya se emitió la imputación, ya hay un juez asignado, ya prestaron declaración. ¿Cómo sigue la causa? La imputación recayó en juzgado penal de garantía número 7, el doctor Miguel Palacios. Ya emitió una resolución donde comunica al jurado de enjuiciamiento la situación de fuero de la jueza para que tome medida el jurado. Sí. E igualmente también ya comunicó a la Corte poniendo a conocimiento. Y en el mismo sentido el Ministerio Público también ya hizo la comunicación respectiva a la Corte, al Consejo y a otras entidades dependientes para que tome medidas correctivas. En relación a los funcionarios del Consejo, el Consejo ya tomó medidas independiente de que ya tuvo abierto anterior a la imputación sumario en relación a estas 2 personas. Y la Corte asimismo también ya había tomado decisión administrativa posterior a la denuncia de destituir a la actuaria judicial, ¿verdad? Ya. Y en relación a la convocatoria a declaración indagatoria, sí, ya lo realizamos para aquella persona que no cuenta con fuero. Ante el Ministerio Público, alguno prestó declaración, otros se actuó. Es decir, el proceso ya dio cumplimiento a las formalidades legales para que finalmente nosotros podamos presentar una imputación, ¿verdad? Entiendo, doctor. Bueno, vamos a darle continuidad a este tema porque es grave. Y aparte, esto surge a partir de una denuncia de un tercero que quizás se vio afectado, perjudicado por esta maquinaria y reporta al Consejo y bueno, se activó el mecanismo, ¿verdad? Pero ¿quién nos asegura que otros tantos casos no se hayan dado ya con anterioridad? Y seguramente a partir de este hecho entiendo que el jurado también está... ¿El Consejo? El Consejo, mejor dicho, está realizando algunas verificaciones puntuales. ¿Algún filtro más? En el marco, algún filtro. E incluso noté que se ha implementado un filtro de control más personal posterior a esta denuncia, teniendo en cuenta que cualquier postulante, una vez que valide su ingreso bajo control del Consejo, puede alzar incluso digitalmente estas documentales y también puede hacerlo físicamente, ¿verdad? Entonces, en base a una declaración jurada que implementó el Consejo de la Magistratura, el postulante puede ingresar vía sistema directamente para alzar estas documentales que declara haber tenido el original en base a ese formulario de declaración jurada, ¿verdad? Sí, señor, muy grave el hecho. Te agradecemos, fiscal, por el tiempo. Hasta un próximo contacto. A ustedes, muchas gracias. Gracias, señor. Qué escándalo realmente. Y por un lado, pues el Consejo facilita a los interesados, abogados, fiscales, actuarios, en fin, porque hay llamados y llamados para participar de los concursos, ¿verdad? Concursos bastante interesantes también para distintos cargos en el sistema de justicia. Y se facilita la manera en que vos ingresás tus datos, tus documentales, pero ocurre también esto.
¿verdad? Ocurre esto, fabrican documentos y con eso pretenden mejorar su puntuación también, en este caso a nivel de los concursos del Consejo de la Magistratura. Bueno, saludamos, agradecemos que nos atienda al destacado experto en energía, ingeniero Victorio Auxilia Dávalos. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día Silvio, Jamie y a toda la teleaudiencia, ¿no? Qué gusto estar con ustedes. Ingeniero, para la ciudadanía en general, ¿cómo podemos explicar esta nueva ley, por un lado, que reglamentó ayer el Ejecutivo? Estamos hablando de nuevos sistemas o posibilidad, de generar, de recurrir a otras fuentes de energía, no solamente de las binacionales, hasta en nuestros propios domicilios. Cuéntenos un poquito cuál es el futuro que ya está acá. Bueno, con esta reglamentación, con el decreto que salió el día de ayer, y en realidad antes de ayer, que fue firmado, ¿no? Y la ley que ya había sido promulgada el año pasado, que es la ley de fomento a las fuentes de energía renovables no convencionales. Estamos hablando de energía solar, energía proveniente de energía de los recursos eólicos, estamos hablando de biomasa, ¿verdad? Es que está convocando al sector privado a invertir en fuentes de generación de energía, diferentes, diríamos así, a las que tenemos hoy día, que son de origen exclusivamente hidráulico, es decir, aprovechando el potencial hidráulico del río Paraná y del río Acará e Iguazú, ¿verdad? Entonces, llama prácticamente al sector privado a invertir, ¿verdad? Y también a los consumidores, a los usuarios de ANDE, también a animarse a invertir en fuentes de energía, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, e inyectar potencia y energía a la red de ANDE. Y lo que hace el decreto básicamente es establecer las reglas generales, pero de manera bastante clara, de cómo se produce eso, ¿no? Es decir, hoy día con esta reglamentación y con los contratos de adhesión que se van a elaborar, el usuario va a poder tener diríamos así, una relación más directa con la red, tener paneles fotovoltaicos, entregar a la red energía y ser suministrado por la red también, así como lo viene haciendo la ANDE. Es decir, el usuario se vuelve también en una posición de prosumer, le dicen, es el consumidor que se vuelve también productor, ¿no? Y la tarifa allí, es decir, se hace un balance físico de energía, lo que uno entrega y lo que uno recibe de la ANDE, ¿verdad? Pero las tarifas son diferentes, ¿no? La energía que uno recibe de la ANDE cumple el pliego tarifario vigente, ¿verdad? Y la energía que un consumidor como productor va a entregar a la ANDE, eso va a tener una tarifa especial que se llama tarifa de referencia. Esa tarifa va a ser definida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, porque va a ser la agencia reguladora de este nuevo mercado eléctrico que se está diseñando, ¿verdad? Y la diferencia, entonces, lo que va, ese saldo comercial es el que se va vamos a decir, a volverse a monetizar en caso de que haya un excedente de lo que uno entrega a la red con relación a lo que uno recibe de la red, ¿no? Entonces, en primer lugar, el consumidor se puede volver entonces un productor y entregar a la ANDE, al sistema de la ANDE, se puede volver entonces un productor, ¿no? Y pagar menos a la ANDE, en consecuencia. Y pagar menos a la ANDE, ¿verdad? Porque se va a haber un saldo allí. De nuevo, es decir, el saldo físico es una cosa, el kilovatios hora que entran y que salen, pero las tarifas son diferentes, ¿no? En principio pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, la tarifa de la ANDE no cambia, es pliego tarifario, pero lo que uno recibe de su energía que le está entregando a la red se va a llamar tarifa de referencia de energías renovables no convencionales. Y eso va a ser determinado, ¿no? Con base en informes de la ANDE que se van a entregar hasta el 31 de diciembre de un año, y hasta el 31 de marzo del año siguiente se va a tener esa tarifa de referencia que va a ser establecida por el Viceministerio de Minas y Energía, ¿no? Pero entiendo, ingeniero, perdón que lo interrumpa, que digamos el escenario actual de mercado en el tema de los paneles solares, por ejemplo, el costo de puesta en marcha, de instalación y puesta en marcha de estos equipos
para que genere y se use esa energía solar, sigue siendo un monto importante en cuanto a inversión que requiera ese particular, ese cliente habitual de la ANDE. Depende. Si uno va a considerar baterías, ¿no? Es decir, la instalación de los paneles fotovoltaicos con inversores, ¿verdad? Para que puedan abastecer energía, convirtiendo la radiación solar en energía eléctrica de manera directa, diríamos, y usar en la casa mientras se está produciendo energía, ¿verdad? O entregando a la red, ¿no? Esa instalación es relativamente barata, ¿no? Los costos cayeron, pero dramáticamente, ¿no? Hay gente que está hablando de $500 el kilovatio pico, y inclusive más bajo, ¿no? Entonces, ahora, si uno va a colocar baterías, ahí sí los costos de capital se incrementan, ¿verdad? Pero los paneles fotovoltaicos continúan inclusive cayendo un poco más en términos de costos de capital, están relativamente baratos, ¿no? Son bastante económicos, ¿no? O sea, claro, la batería sería para almacenar la generación. ¿Perdón? La batería sería para almacenar esa energía generada. Exacto, porque nosotros tenemos sol durante algunas horas, sí, y esa radiación solar tampoco es constante en el día. Por más que tengamos un día maravilloso, en 2 o 3 horas podemos tener todo nublado otra vez, ¿verdad? Entonces, como esa radiación solar es, diríamos así, variable y no es gestionable, nosotros no podemos intervenir en eso, lo que se hace es, para aprovechar mejor, ¿verdad?, e inclusive tener energía para después, para la noche, por ejemplo, es utilizar baterías, ¿no? Pero uno no necesita, ¿verdad? En el sentido de que si uno está siendo suministrado por la ANDE, ¿verdad? Inclusive puede estar por esos paneles fotovoltaicos inyectando el excedente en la red sin ningún problema, entonces no tenemos esa dificultad. No es necesario tener baterías que incrementarían el costo de capital, ¿verdad? El otro tema es que también puede haber productores. Y ahí, bueno, tenemos los usuarios residenciales, pero tenemos los usuarios industriales, ¿verdad?, y comerciales, que también van a poder entregar energía a la red, ¿verdad? Hasta 1 megavatio la ANDE estaría obligada a hacer la compra de esa energía toda vez que se cumpla lo que se establece en un contrato de adhesión que va a tener la ANDE, ¿verdad? Y ahora, además de eso, también se habilita ahora el mercado, y tenemos las reglas, ¿verdad?, para que la ANDE pueda licitar, ¿verdad?, la compra de energía de grandes productores de energía. Si alguien quiere instalar hoy día una gran planta solar o eólica, una vez que se conozca mejor el recurso, es un recurso que tiene que ser mejor conocido, ¿verdad? Entonces, a través de una licitación determinada, licitación pública, la ANDE entonces puede adquirir esa energía, ¿verdad? Y allí se establece un precio, ¿no? Ese precio, ¿verdad?, va a provenir, ¿verdad?, de la propia licitación, en la que se va a colocar un precio máximo, ¿eh? que el Viceministerio de Energía nuevamente ahí va a intervenir conjuntamente con la ANDE, establece un precio máximo. Si, por ejemplo, queremos energía solar, el precio máximo va a ser, vamos a suponer, $80 el megavatio hora, ¿no? Y esa licitación va a ser a la baja, es decir, si vienen diferentes actores, ¿verdad?, uno va a proponer a 79, otro a 78, otro a 60, en fin, se va a tomar entonces el valor más bajo, se va a hacer la licitación a la baja, ¿no? Entonces, esas son algunas de las, diríamos así, aspectos positivos, ¿verdad?, que nos trae el decreto reglamentario que salió en estos días, ¿verdad?, que reglamenta una ley que ya existía del año 2025. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con un tiempo, ¿verdad? Limitado también con él, porque él tiene muchas cosas que hacer. Amplio esto, sí. Este tema es muy apasionante, muy amplio, y después tenemos que bajar a tierra también. Claro, claro. Montos. Vemos plantas solares, por ejemplo, en el Chaco. Creo que usted hizo una visita técnica incluso ahí. Así es. Y está también los paneles sobre el mismo río Paraná que hace la binacional también. Así es, así es. Y una cuestión personal, nomás con esto cierro, ingeniero. Creo que mi hijo, que termina este semestre la carrera de Ingeniería en Energía, tiene futuro, entonces. Claro que sí. Es mi alumno, seguramente. Sí. Así es, señor. Bueno, ingeniero, lo dejamos con sus actividades, ¿sí? No, muchas gracias, un fuerte abrazo y éxitos. Igualmente, señor. A la orden, como siempre. Bueno, hay muchísimo de qué hablar todavía sobre esta cuestión. En muchos aspectos le agradecemos al ingeniero Victorio Auxilia Dávalos, experto en temas energéticos, conferencista, docente universitario, estuvo también por la ANDE mucho tiempo, en fin, un experto en la materia y que conoce bastante, lógicamente, y
por ahí en alguna ocasión tendríamos posibilidad de conversar con mayor tiempo con él. Estaba con el tiempo muy apretado, sí, pero es un tema que realmente podemos ampliar muchísimo. Instalar nomás tu panel solar. Se acaba de... sí, porque yo quiero saber, por ejemplo, cuánto... en una vivienda, por ejemplo, ¿cuánto es lo que puede llegar a ser el excedente y cuánto le puedo llegar a vender? ¿Cuántas planchas de eso necesitamos en tu techo? Uno, con que yo tenga uno, pero no es lo de las planchas, don Silvio, es el almacenaje. Claro, y ahí está el tema de la batería. Ese tema de la batería, por ejemplo. Pero ¿cuánto una persona común y corriente para poder convertirme en prosumidor? Sí. En una especie de consumidor. No va a ser prosora, va a ser prosumidora. Prosumidora, no debe ser prosora, prosumidora. Claro, hay que bajar a tierra todo esto porque se abre, a partir de esta reglamentación, se abre una posibilidad interesante para recaudar platita en la casa, si es que tenés una inversión previa. Sí, realmente está la posibilidad y está la factibilidad también. Y... no, yo me pregunto, por ejemplo, si el ANDE te da un aparatito donde vos sos prosumidor, entonces eso no sé, el aparatito registra que vos le das todos esos detalles. Tenemos que hablar con la gente de la ANDE en algún momento, porque yo quiero saber también, ¿será que esto no va a implicar, por ejemplo, el cambio de los aparatos medidores? Y a eso me refiero, justamente, porque si vos te vas a convertir en prosumidor, se tiene que registrar por lo que vos le vendas a la ANDE. Y acá hay un dato, dice, en el caso de que haya transcurrido 6 meses de uso de ese excedente, ¿verdad? En el caso de que seas ya prosumidor, la estatal tiene que compensar su uso en la factura del usuario. O sea, también te va a beneficiar en ese sentido. O sea que la ANDE no es que te va a pagar en efectivo, pero va a hacer que disminuya considerablemente tu consumo. Yo quiero ver una campaña de parte de la ANDE con esto. ¿Verdad? Sí. Amerita. 8:31. Formulando imputación contra uno de los que sería dirigente, tengo entendido, Elías Cabral. Él es coordinador de adultos mayores. Dice la imputación que abandonó, incitó a cometer hechos punibles hasta ese punto. Estamos con Elías Cabral, que está recontra a la distancia, porque tengo entendido que se encuentra en China ahora. Ahora son las 9 más o menos allá. En de China, la noche. sí, o 7 de la noche, tarde, noche me parece que es. Elías Cabral con nosotros. ¿Cómo te va, Elías? ¿Cómo estás, Jamie? Saludo grande a los compañeros ahí, a Silvio también. Sí, justamente son las 19:35 ahora en Pekín, China. Vine invitado por unas organizaciones, grupo de empresarios que quieren cooperar con nuestra organización y bueno, vine a tomar experiencia. Justamente vamos a visitar un centro de cuidado a los adultos mayores en estos días y bueno, me enteré de la imputación de la Fiscalía y me sorprende de sobremanera porque realmente jamás nosotros hemos incitado a cometer hechos punibles, nada más hemos leído la Constitución Nacional que garantiza los derechos de las personas adultas, la tercera edad a partir de los 65 años. La organización que yo presido actualmente es la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores y Familia, que exige el pago universal de la pensión, porque justamente es el único país que no cumple con la normativa y la Constitución Nacional, el pago a partir de los 65 años de la pensión a las personas adultas. Además, el pago es el pago de la pensión es el menor en toda la zona del, por decirlo así, de Sudamérica, porque hay que reconocer que Brasil le paga 2.100.000 a los abuelos, Argentina 1,5 millones, Chile así también, Uruguay 3.200.000 guaraníes le paga a sus abuelos. Entonces esto se ha decidido en una asamblea en Coronel Oviedo, en donde participaron todos los dirigentes a nivel nacional y se ha decidido hacer una manifestación frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir que el gobierno le pague la pensión a todos los adultos mayores, para que cese el bloqueo de las tarjetas y también que ya no se estén enviando tarjetas a personas fallecidas. Entonces ahora me sorprende que uno de los fiscales me impute por abandonar a los adultos mayores, algo que es totalmente falso. Nunca hemos abandonado a los adultos mayores, nunca hemos incitado a cometer hechos punibles, jamás nosotros hemos hecho apología al delito. Yo conozco las leyes de nuestro país, perfectamente conozco, y sé que el gobierno es el que está en deuda con los adultos mayores, y si la Fiscalía tiene que imputarle, tiene que imputar a las autoridades, ¿verdad? A las autoridades que hoy están manejando nuestro país, no a nosotros que
estamos exigiendo un legítimo derecho de todas las personas que tienen la dicha de cumplir la tercera edad. ¿Vos ya viste tu imputación, Elías? No pude ver, me enviaron por WhatsApp nada más la convocatoria de la jueza, pero yo no voy a poder estar el 28. De imposición de medidas es el 28, vas a estar por acá, ese es el primer punto. Pero después quiero preguntarte también por vos le dijiste bueno, según eso la imputación, ¿verdad? Le dijiste a los adultos mayores que ellos tenían derecho a cobrar automáticamente desde los 65, porque todos sabemos más o menos que eso era gradual, por lo menos lo que había anunciado el Ministerio de Desarrollo. La implementación del programa. Sí. La cuestión es lo siguiente, la ley que aprobó el Estado paraguayo, el gobierno del Paraguay, es anticonstitucional. La Constitución en el artículo 57 claramente dice que toda persona en la tercera edad tiene derecho. Y esto es correlativo con el artículo 46. El artículo 46 dice, todos los habitantes de la República somos iguales. No se admiten discriminaciones. Eso proviene de una deducción lógica. La deducción lógica es el camino de los seres humanos que tenemos el conocimiento, el raciocinio, la parte cognitiva. ¿Qué significa esto? Que si uno tiene 5 hijos, a los 5 hijos le tiene que alimentar. No podemos a los adultos mayores que no hay plata porque todos pagamos impuestos y todos aportamos al desarrollo de nuestro país con el pago de nuestra energía eléctrica, con el peaje y miles de otros impuestos que estos políticos miserables de nuestro país utilizan para pagarle el salario a sus hijos en las binacionales que bloquean para no conocer el salario de ellos. 2, 3 personas ligadas a los diputados y senadores hoy tienen ellos en la función pública. Ustedes saben eso, las publicaciones de los medios de comunicación, de los absurdos pagos de bonificaciones, inclusive cuando estábamos manifestándose los ministros del Poder Ejecutivo se estaban autoasignándose bonificaciones, casi 5 o 6 millones de guaraníes cada uno. Después el presidente tuvo que pedir que renunciaran ellos. Entonces no podemos decir que no hay plata para los adultos mayores. Yo vengo a recorrer justamente en Barajas, España. En Barajas, España, me mostraron cómo los adultos mayores tienen atención preferencial. En el aeropuerto de Barajas existe un centro de atención exclusivo para los adultos mayores. Cuando llega un adulto mayor ahí y cuando está en silla de ruedas en Madrid, España, le agarran en silla de ruedas, ellos mismos le llevan, le cuidan, le sacan la presión. En el Cairo, en Egipto, que es una ciudad gigantesca, también me llevaron la misma forma. Ellos mismos se encargan, le protegen. No, coincidimos que como Estado paraguayo la deuda es tremenda, no solamente con este sector de los adultos mayores, sino hacia la población en general. Podemos hablar horas y horas de ese aspecto. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar este proceso penal? ¿Te consideras un perseguido? ¿Que esto sería una suerte de revanchismo de algunos otros sectores políticos principalmente? No, esto es muy claro, Silvio, la intención de Tadeo Rojas, porque Tadeo Rojas fue el que me denunció a través de sus asesores. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Porque a mí me cuentan todo. La gente que está en el gobierno están cooperando conmigo en la lucha. Los funcionarios públicos, la mitad de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud Social está cooperando conmigo. Se solidarizan conmigo. ¿Qué es lo que quiere Tadeo Rojas? Que yo ya no me vaya ahí frente al ministerio, porque cada vez que me voy se llenan los adultos mayores cuando saben. Movilizan policía, casi 300 policías. Ellos no quieren que yo me vaya ahí. Seguramente el juzgado me va a restringir irme al Ministerio de Desarrollo Social, la institución que se creó para cuidar a los abuelos y que no le cuida a los abuelos, le abandona a los abuelos. Ahora el ministro sale a recorrer el país gracias a nuestra presión. ¿Qué es lo que nos quiere el gobierno? Que yo tengo invitaciones de casi 5 o 6 países en donde voy a ir a denunciar, así como lo estoy haciendo ahora. Estoy denunciando que el gobierno nacional no le protege a los adultos mayores. Esto es lo que estoy haciendo, exhibiendo, mostrando videos de publicaciones periodísticas, de estadística, de cómo ellos roban. Según el Ministerio, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Paraguay se roba $6 millones por día. Y eso fue ratificado por el propio ministro Enrique Riera. Entonces, pues, lo que quiere es que yo no salga más del país, lo que quiere es que yo no me vaya al ministerio y que me calle. Eso es lo que quiere el ministro. Ahí está, por último, Elías, ¿vas a venir para el 28? ¿Ya vas a estar acá en el país? El 28 de mayo, ¿qué vas a hacer con respecto a eso? Porque tenés la audiencia de imposición de medidas. Voy a justificar al juzgado, voy a enviar los pasajes
que fueron pagados por personas que están siguiendo muy de cerca mi trabajo. Ellos de maravilla le cuidan a los abuelos, por eso ellos pagaron para mostrarme. Mañana justamente voy a visitar un centro de cuidado de los adultos mayores aquí en Shanghái. Y voy a enviar todos esos pasajes para demostrar que yo estoy en el exterior, que yo voy a someterme a la justicia, no le tengo miedo, conozco mucho mejor que el fiscal las leyes en nuestro país, porque todos los días lo leo, ¿verdad? Ahora, por último, Elías, agradeciendo el contacto, el tiempo, también son integrantes de la coordinadora los otros imputados, Pedro Ferreira Verdún y Rodrigo Andrés Piatti. Piatti no es miembro de la organización, él se fue a solidarizarse en nuestra lucha, pero Ismael Ferreira es el jefe de la carpa de la resistencia. Hay que explicar a la ciudadanía que esto no fue unilateral, esto fue en asamblea. Yo voy a presentarle al fiscal, porque el fiscal seguramente no sabe qué significa la organización. Esto se decidió en asamblea, no es Elías Cabral el que convocó a la manifestación. Esto se decidió en asamblea y están las firmas de los dirigentes de los 17 departamentos, que ya no quieren más esperar que los políticos se roben toda la riqueza de nuestro país y no se le pague una pensión miserable que le debe pagar el gobierno a los adultos mayores. Bueno, Elías, te agradecemos el contacto, buena estadía por allá y te esperamos próximamente, ¿sí? Muchas gracias Silvio, saludos. Dale. Buen retorno. Se fue a la China, Elías Cabral, justo le vi, me parece, antes de irse. Estuvo en el programa de Leo, hablando justamente de esto. Bueno, su lucha es, digamos, sobre la base de que la propia norma contempla el pago a todos los adultos mayores a partir de los 65 años. Y de eso se ataja él. Sí, solo que eso está reglamentado, se está implementando de manera gradual. Exacto, por parte del gobierno, pero la ley pues dice toda persona de 65 años y ahí... Pero toda ley también es objeto de reglamentación. O sea, en fin, vamos a ver cómo transcurre este proceso que se instala entonces a nivel fiscal y judicial, porque él va a tener después medidas alternativas a la prisión seguramente. Bueno, ampliamos este caso registrado esta madrugada en pleno centro de la ciudad de Itaqui, en el Alto Paraná. Imágenes, Jamie, la fotografía del local comercial, un reconocido supermercado, donde también se encuentra la vivienda de la familia de los propietarios. Y también foto del adolescente que fue llevado como rehén y liberado posteriormente en ese campo, en ese cultivo de soja, a unos kilómetros. Comenzó a las 2 de la mañana el local comercial y la vivienda de la familia de Lima, dice el reporte. Los delincuentes con armas cortas y largas, rostro cubierto, redujeron a todos los ocupantes que lógicamente estaban descansando, exigiendo una fuerte suma de dinero que terminaron llevándose. Sí, se terminaron llevando ese dinero en efectivo y durante el asalto se llevaron también, como decíamos, como rehén a un menor de 15 años, amenazaron de muerte para evitar que se diera aviso a la policía y los criminales finalmente huyeron con el menor y todo a las 3:30 de la mañana. Y un botín de 64 millones de guaraníes aproximadamente, teléfonos celulares, una pulsera de oro, entre otros. Don Silvio, ya estamos con... El comisario José Vega. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días para usted y para los que integran ese prestigioso... Sí, señor. Y estamos a la orden. Comisario, bueno, un hecho sumamente violento. ¿Qué sabemos de los delincuentes de esta banda armada? Bueno, la investigación ya está a cargo de personal especializado que se está abocando a la identificación de los supuestos autores. Pues en principio puedo comentar que el día de hoy, entre las 2 de la mañana a 3:30 horas, 4 sujetos irrumpieron en un local comercial que también es utilizado como una vivienda de los dueños del local comercial, donde los mismos fueron reducidos y despojado de la suma de 50 millones de guaraníes, como también obligados a realizar una transferencia de 14 millones de guaraníes y también de otros objetos que tomaron también del interior de la vivienda, para luego darse a la fuga en un vehículo estacionado frente al local comercial, que es también propiedad de una de las víctimas. Estamos hablando de una banda criminal bastante bien organizada y armada, comisario.
¿Hay imágenes de circuito ya que cuenta la policía del momento del hecho? El personal está abocado en esa investigación a los efectos de dar con la identidad de los supuestos autores. Ellos también, para darse la fuga, tomaron como rehén a un menor de 15 años, manifestando a las víctimas que le tomaban como garantía a los efectos que ellos no comuniquen a la policía de lo que estaba aconteciendo, que una vez que le localicen nuevamente al menor, podían ellos avisar a la policía de lo acontecido. ¿Serían criminales paraguayos, brasiguayos? ¿Qué se sabe? Bueno, según manifestaciones de las víctimas, ellos presumen que son de nacionalidad paraguaya, pero que también hablan perfectamente el idioma portugués. Ajá. Bueno, ¿cuántos serían los delincuentes que concretaron el hecho? Cuatro sujetos encapuchados. ¿Y la comisaría está a cuántos metros del súper? Está más o menos ahí a 5 o 6 cuadras aproximadamente. Ajá. ¿Y el súper del lugar donde dejaron al menor? ¿Cómo? ¿El súper del lugar a donde dejaron el menor? El lugar donde fue dejado el menor es en la zona de Tacuané, aproximadamente 20 kilómetros del lugar del hecho. La comisaría queda a 5 kilómetros aproximadamente del local comercial, pero en ese momento la patrulla estaba pasando por el lugar y uno de los familiares salieron y comunicaron del hecho acontecido. Ya, una vez que el menor fue rescatado. No, antes de eso. Ya. Después el menor, ¿qué hace? Porque vemos que está, o sea, le llevaron así con lo que tenían puesto con este frío y le dejaron así con esa frazadita, ustedes le proporcionan la frazadita. De esa forma, bueno, el menor fue dejado y tengo entendido que le facilitaron esa frazada. También fue abandonado el vehículo en el lugar, pero lo que estos supuestos autores llevaron la llave del vehículo. Ya. Bueno, está en marcha la investigación. Ojalá puedan dar con estos delincuentes bastante peligrosos. Estamos con eso, dando el mayor de los esfuerzos a los efectos de identificar y proceder a la aprehensión de estos supuestos autores. Bueno, comisario, gracias por el tiempo. Por favor, para servirles. Comisario José Vega, un tiempo estuvo en identificaciones de la policía, un buen tiempo, y ahora está por Itacri por lo visto. Bueno, así están las cosas.